Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Ahora sí me escuchan mejor o todavía no? Sí, doctora, sí se Sí, escucha bien. pero- Disculpen, voy a compartir mi pantalla un ratito. ¿Se logra ver la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctor. Ok, ya, entonces vamos a empezar. Hoy día nos ha tocado hablar acerca de las neuropatías periféricas. Ustedes ya saben cuál es la estructura del sistema nervioso central, perdón, y periférico. El sistema nervioso periférico está constituido de elementos nerviosos motores, sensitivos y autonómicos que se extienden fuera del sistema nervioso central, ¿no? La neurona motora va a estar localizada en las células del asta anterior y cuyos axones van a formar las raíces nerviosas, algunos plexos y luego los nervios periféricos. Estos se van a comunicar con el músculo a nivel de la unión neuromuscular. Y las neuronas sensitivas, el cuerpo va a estar localizado en el ganglio de la raíz dorsal, que se ubica en la parte posterior, fuera de la foramina intervertebral, ¿no? Entonces, cada raíz ventral y dorsal van a formar los plexos, como les mencioné, y luego los nervios periféricos. Cada estructura va a ser responsable de proveer un input motor a los músculos específicos o de recibir un input sensorial de áreas específicas de extremidades o arcos aferentes de los reflejos osteotendinosos. Hay patrones de síntomas focales del sistema nervioso periférico como son los que son las radiculopatías, las plexopatías, las mononeuropatías y las polineuropatías, ¿no? Solo para mencionarles, por ejemplo, las radiculopatías, nosotros tenemos el grupo de músculos que está inervado por la misma raíz motora que constituyen los miotomas y la raíz sensitiva va a darle sensibilidad a una región cutánea específica llamada dermatoma, ¿no? Tenemos 31 pares de raíces, 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y una coxigia. Las lesiones más frecuentes que producen radiculopatía son las lesiones traumáticas y las menos frecuentes son los tumores y las infecciones. Entre los síntomas más importantes vamos a tener dolor en la zona del dermatoma, un dolor intenso, este, y un déficit motor localizado también en lo que es el área del miotoma, ¿no? Por ejemplo, la raíz o la radiculopatía L5 nos va a ocasionar una alteración de la sensibilidad de la parte posterior externa del muslo que se extiende a la región anterior externa de la pierna y que se va a ir hacia la parte dorsal del pie y el primer dedo, ¿no? Entonces, esa es la parte sensitiva. La parte motora va a producir afectación de la dorsiflexión del primer dedo del pie. Y esto, ¿cómo lo podemos evaluar? Haciendo que el paciente camine, por ejemplo, en talones. Como no va a poder hacer la dorsiflexión de los dedos, en especial del primer dedo. ¿Aló? ¿Me escucha? Doctora, creo que no se le está pasando las diapositivas. A ver, un ratito. Mm, un minuto, por favor.
Ahora sí pueden ver mejor mi pantalla, por favor. Me avisan si pasan las diapositivas. ¿Sí están pasando? No. No, doctora. ¿Nada? Qué raro. O sea, no se desconecta. A ver, intente compartir y, o sea, cancelar la opción de compartir y así una y otra vez. Hasta que le deje. Doctora, ¿usted está compartiendo en pantalla completa las PPTs? O sea, Sí. es que lo que vemos es, o sea, cuando no está completo, como si estuviera compartiendo am, el mismo A ver. PowerPoint sin presentación, o sea, sin modo de presentación. Mm, y si las paso así, ay, si las paso así, por ejemplo, ahí están viendo la pantalla. ¿Qué pasa? Las diapositivas. Sí, doctora, ahí sí se ve. Sí. Sí, doctora, ahora sí. Ah, ok, mejor así entonces. Ya. Entonces les estaba mencionando sobre los miotomas y dermatomas, que es esta diapositiva que está aquí. Y les mencioné sobre la radiculopatía L5. Y ahí ustedes van a ver más o menos este color verde acá. Ven mi cursor, ¿verdad? Sí, doctora. ¿Sí? Ya. El L5, que es el territorio sensitivo, que va en la cara externa posterior del muslo, luego en la cara externa anterior de la pierna, que es aquí, y que se extiende en el dorso del pie hasta el primer dedo aproximadamente. Entonces, la parte motora lo que va a impedirle al paciente es hacer la dorsiflexión del primer dedo del pie y de los otros dedos. Y la forma de evaluar a este paciente sería haciéndolo que camine sobre talones, por ejemplo. Como no puede hacer la dorsiflexión, va a tener dificultades. Y la radiculopatía S1, que también es bastante frecuente, eh, aquí vemos S1, lo que vamos a encontrar en la parte sensitiva es que va a alterar la sensibilidad de la cara posterior interna del muslo, luego la pantorrilla y luego se dirige hacia lo que es el malleolo externo, ¿no? Y el borde externo del pie, de la planta, hasta el último dedo del pie. Y la parte motora lo que le va a impedir al paciente es realizar la flexión plantar y del dedo, ¿no? Entonces, el paciente no va a poder caminar de puntas. Además de eso, ahí sí vamos a tener afectado lo que es el reflejo aquileo. Y en cuanto, por ejemplo, a las plexopatías, uno de los que más se afecta es el plexo braquial. El plexo braquial está conformado por las raíces desde C5 hasta D1. Vamos a tener que tener tres troncos, superior, medio, inferior, luego hay 6 divisiones, anterior y posterior de cada uno de los troncos, se unen y forman 3 fascículos y al final tienen 5 ramas terminales principales, no porque tienen más. El axilar, el mediano, el cubital, el radial y el músculo cutáneo. Hay dos patologías bastante frecuentes en lo que es la lesión del plexo. Tenemos lo que es sobre todo en los niños al momento del nacimiento, ¿no? Tenemos dos patologías, lo que es la parálisis de Kumple, que es poco frecuente, y la parálisis de Ehlers-Danlos, que es más frecuente. La de Ehlers-Danlos se produce por una distosia de hombros, ¿no? El paciente al momento de salir, uno de los hombros queda dentro del canal y al momento de jalar o hacer la tracción se puede producir este problema, ¿no? Generalmente la afección es de C5 C6, en la mayoría de los casos puede afectar también C7, y lo que vamos a encontrar, la presentación clínica es la aducción y rotación interna del hombro, y el codo extendido y el antebrazo pronado. El movimiento de la mano sí va a estar normal, la prensión va a estar normal, ¿no? Y la otra lesión del plexo inferior es la parálisis de Kumple, que se afecta lo que es C8 y T1 sobre todo, también puede haber afectación de C7 en algunos casos, y el paciente va a estar con la extensión de la muñeca, hiperextensión de la articulación metacarpofalángica, flexión de articulaciones interfalángicas, ¿sí? Va a haber una prensión débil o nula, el movimiento del brazo va a estar normal, pero lo que no va a poder hacer es un movimiento adecuado de la mano, ¿no? Bueno, pero en sí lo que nosotros vamos a hablar ahorita son de neuropatías.
Entonces, vamos a ver que las neuropatías periféricas son un grupo de enfermedades que van a provocar un deterioro agudo, subagudo o crónico de los nervios que pertenecen al sistema nervioso periférico. Y en esta diapositiva lo que vamos a ver es una prevalencia de las categorías más comunes de las polineuropatías, donde vemos que casi un tercio de los pacientes va a presentar, con diagnóstico de neuropatías, va a presentar una polineuropatía diabética, un 14% polineuropatías tóxicas, 9% inmunomediadas, un 5% las hereditarias y asociadas a enfermedades sistémicas, 4% enfermedades metabólicas, 3% a deficiencia de vitamina B12 y un 2% asociado a fibras pequeñas, a neuropatía de fibras pequeñas idiopáticas, ¿no? Y vamos a ver que hay un 26% de pacientes que tenemos una polineuropatía axonal criptogénica, que no encontramos una causa correcta, ¿no? Pero teniendo este grupo de polineuropatías más frecuentes, tenemos que tratar de descartar al menos estas neuropatías, ¿no? En cuanto al diagnóstico, tenemos que basarnos en varias cosas. Una de las... Ah, para ver más o menos la prevalencia de polineuropatía, se han hecho estudios poblacionales en diferentes lugares. En algunos mencionan que hasta un 2 a 3% de la población en general puede tener un diagnóstico de polineuropatía. En mayores de 55 años la prevalencia va a aumentar a un 24%, a 8%, en mayores de 65 a 24%, pero en mayores de 80 ya son más del 30% de la población, ¿no?, que debe tener un diagnóstico o podría tener un diagnóstico de una polineuropatía. En cuanto al diagnóstico para la edad de inicio, tenemos que diferenciar los que son neuropatías hereditarias, que lo que vamos a ver es que provocan un retraso motor, torpeza en los deportes, caídas frecuentes o cambios y deformidades en el pie y los dedos, ¿no? Una de las principales enfermedades aquí tenemos lo que es el Charcot-Marie-Tooth, que la mayoría de las manifestaciones van a ser motoras distales, son enfermedades lentamente progresivas, va a producir debilidad progresiva, atrofia muscular, tiene síntomas sensitivos, pero no son tan marcados, puede haber parestesia sobre todo. Vamos a encontrar cambios estructurales como el pie cabo, los dedos en martillo, las piernas en botella de champán invertido o los tobillos finos, ¿no? Y al examen podríamos también encontrar areflexia distal, bueno, paresia y atrofia distal, trastornos sensitivos distales, la marcha en estepad o imposibilidad para caminar en talones, dificultad si es que ya afecta también las manos, dificultad para abrocharse la camisa, el pantalón, para usar las llaves, para hacer movimientos finos con las manos, ¿no? La más frecuente es el tipo 1, que es una enfermedad autosómica dominante, de patrón desmielinizante en la electromiografía, no va a disminuir o acortar la esperanza de vida, pero sí no tiene una cura, ¿no? El tratamiento básicamente es soporte. Luego tenemos en cuanto a la evolución, que pueden ser agudas cuando tienen menos de 4 semanas de evolución, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré. Si son subagudas, tienen entre 4 a 8 semanas, podríamos hablar de problemas nutricionales, tóxicos autoinmunes. Y si son crónicas, generalmente más de 8 semanas de evolución, aquí podríamos hablar de enfermedades metabólicas como la diabetes o el alcoholismo, síndromes paraneoplásicos, etc. Hay otras enfermedades que tienen solamente un episodio de presentación, pero hay otras que son recurrentes. Y aquí podríamos hablar de lo que es la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, que tiene síntomas similares a Guillain-Barré. En cuanto a la distribución, si es que son distales, sobre todo hablamos o pensamos en diabetes, hay también presentaciones proximales y distales, como por ejemplo el Guillain-Barré, que puede comenzar distal, pero puede hacerse proximal también. Las simétricas, que son un ejemplo claro, el Guillain-Barré o la eh, polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, la diabetes también, y asimétricas como las mononeuropatías múltiples, por ejemplo, ¿no? En cuanto al tipo de fibra comprometida, tenemos que pueden haber compromiso de fibras solo sensitivas, fibras motoras o mixtas, ¿no?
En cuanto a los síntomas sensitivos, negativos tenemos las hipoestesias y los positivos tenemos parestesias, dolor neuropático que puede ser espontáneo, lancinante, quemante, como ardor, etc. Que están asociados también a lodinia o a hiperalgesia, ¿no? Y los síntomas motores negativos que son la debilidad y la atrofia, y los positivos que son las fasciculaciones, calambres o mioquines. Las fasciculaciones son descargas espontáneas de las unidades motoras que se observan como contracciones musculares aisladas, que se pueden ver a través de la piel. Los pacientes a veces vienen diciendo, siento que como si tuviera un gusano, algo que se me está moviendo, pero son solamente localizadas. En cambio, los calambres son contracciones sostenidas dolorosas del músculo que va a mejorar con estiramiento muscular y se producen por descargas repetitivas o involuntarias de las terminaciones nerviosas. Y las mioquimias, que son contracciones ondulantes, rítmicas de los músculos bien localizados, como por ejemplo hay pacientes que vienen al consultorio por movimientos en los párpados, párpado superior, por ejemplo, y piensan que van a tener una parálisis o algo, y las mioquimias en los párpados se asocian a problemas de sueño, estrés, ¿no? Ansiedad. En cuanto a lo que es el enfoque clínico, vamos a tener en cuanto al enfoque clínico, vamos a tener tres tipos de presentación, lo que es las neuropatías o plineuropatías dependientes de longitud de fibras pequeñas y las no dependientes de longitud. En cuanto a las dependientes de longitud, se asocia sobre todo a compromisos de fibras nerviosas sensitivas largas. Los pacientes van a referir sensación de entumecimiento o pérdida de la sensibilidad, que al inicio no es, puede ser que ellos no tengan un problema sensitivo muy marcado, no es algo muy ligero que va a ir progresando lentamente, como por ejemplo las hereditarias, que son de compromiso progresivo y lento, ¿no? Los pacientes van a mencionar, por ejemplo, que tienen una sensación de hinchazón en los pies o en las piernas, o que sienten que tienen las medias puestas y que les aprietan, ¿no? Puede haber también un problema de equilibrio, pueden asociarse a ataxias sensoriales también, cuando ya es mucho más avanzado. Tienen una característica, son polineuropatías axonales crónicas. Hasta un tercio de estos pacientes puede asociarse a dolor neuropático. Entonces esto nos indica que hay un overlap o una uh, superposición con las fibras sensoriales pequeñas, ¿no? Con una neuropatía de fibras pequeñas. En cuanto al compromiso motor de estos pacientes, puede haber atrofia, sobre todo bastante distal, músculos interóseos de los pies, asociado a leve debilidad y disminución de los reflejos dactiles, ¿no? En las polineuropatías de fibras pequeñas, vamos a ver que los pacientes refieren disestesias dolorosas, tipo ardor o sensaciones punzantes, y pueden asociarse a signos y síntomas de disautonomía. El diagnóstico lo hacemos al momento de hacer el examen, una sensación dolorosa normal que es espontánea o también al estímulo táctil. Hay síntomas que se atribuyen a la pérdida de fibras pequeñas, por lo cual es importante hacer una biopsia de piel en la cual vamos a encontrar una disminución de la densidad de fibras nerviosas intraepidérmicas, generalmente se hace en el tobillo. Y en la electromiografía vamos a encontrar que el potencial de acción del nervio sural está normal, o sea, no hay ninguna afectación en la electromiografía. Eh, Aquí, por ejemplo, los reflejos osteotendinosos están normales, la fuerza va a estar normal y los estudios de conducción van a estar normales, ¿no? Y en cuanto a los polineuropatías no dependientes de longitud, tenemos lo que son las neuronopatías sensitivas y motoras, en las cuales hay una debilidad dolorosa progresiva, atrofia, se asocia a calambres, fasciculaciones, puede haber compromiso o causas hereditarias, y también pueden ser causas adquiridas. Aquí hay algunos de los ejemplos, perdón, ejemplos de polineuropatías dependientes de fibras largas. Vemos que hay diabetes, polineuropatías axonales, hay enfermedades metabólicas, tóxicas, etc. Un minutito, disculpe.
Eh, a ver, en cuanto al tipo de daño, vamos a también a ver que hay lesiones axonales, desmielinizantes y nodopatías, ¿no? Las lesiones axonales. Las lesiones axonales, es importante que sepan que la viabilidad de los nervios periféricos va a depender de la capacidad metabólica de las células del asta anterior, del ganglio de la raíz dorsal y también del transporte axonal efectivo. Entonces, el transporte va a ser bidireccional y es esencial para la nutrición del axón y para el recambio de las organelas, especialmente las mitocondrias y para las proteínas, ¿no? Como por ejemplo los microtúbulos o los neurofilamentos. El transporte anterógrado va a estar llevado a cabo desde el cuerpo hacia el axón y depende de la familia de las quinesinas, y el retrógrado del axón hacia el cuerpo y depende del complejo dineína-dinactina. Existen modelos animales que usan neurotoxinas y muestran una disrupción del transporte axonal de las proteínas, y esto ocasiona al final degeneración axonal distal. Esto nos ayuda a extrapolarlo a la fisiopatología de las neuropatías metabólicas dependientes de longitud y también a las tóxicas en humanos, ¿no? Este mismo patrón también es atribuible a mutaciones genéticas implicadas en la migración celular, del transporte también anterógrado y retrógrado, y del plegamiento de proteínas citoesqueléticas y organización de los filamentos, ¿no? Eso nos puede ayudar más o menos a entender cuáles son algunas de las fisiopatologías, ¿no? En cuanto a las desmielinizantes, tenemos que la función del nervio periférico va a depender de lo que es la integridad de la vaina de mielina. La mielina va a estar compactada a nivel del internodo y no compactada a nivel del paranodo, y va a estar ausente a nivel del nódulo de Ranvier, donde están más concentrados los canales iónicos, ¿no? Las neuropatías desmielinizantes pueden ser adquiridas o hereditarias. Las adquiridas generalmente son inmunomediadas por mecanismos celulares o humorales, cuyos target antigénicos están localizados sobre todo en la región paranodal o yuxtaparanodal del internodo. Algunos autoanticuerpos van a demostrar correlación entre la localización predominante de su target antigénico y el patrón de neuropatía asociado. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que que la ceramida que está de los gangliósidos va a diferir si son, o sea, va a ser diferente si son las neuronas motoras o las neuronas sensitivas. Y vamos a ver que los autoanticuerpos dirigidos contra los gangliósidos GM1, GD1A y GT1B afectan sobre todo a los nervios motores. Entonces, es más común que encontremos estos autoanticuerpos en neuropatías predominantemente motoras. Pero en cambio, los autoanticuerpos contra GD1B tienen su target en nervios sensitivos, y entonces vamos a encontrar que los síndromes de neuropatías atáxicas van a tener alto este tipo de autoanticuerpos. Y el autoanticuerpo GQ1B, que se encuentra en el síndrome de Miller-Fisher, está concentrado en los paranodos de los nervios craneales tercero, cuarto y sexto, y esto produce un bloqueo de conducción y representa un ejemplo importante para este tipo de enfermedad de nervio periférico ligada a autoanticuerpos, ¿no? Las hereditarias, que se asocia con genes que codifican proteínas de mielinas estructurales, ¿no? Aquí vamos a ver algunas de las enfermedades desmielinizantes como el Charcot-Marie-Tooth, tipo 1, 3, 4, porque el 2 es axonal. Algunas otras enfermedades, Leukotrophia metacromática, el síndrome de Cockayne y otras, por ejemplo, la neuropatía motora multifocal o las neuropatías simétricas distales adquiridas, o las que son asociadas a toxinas por arsénico, difteria, miodrona, etc. En cuanto a las neuropatías, vamos a ver que hasta hace un tiempo la clasificación de neuropatía se dividía solamente en desórdenes o alteraciones axonales y desmielinizantes, pero ahora se conoce que hay algunos desórdenes tóxicos inmunomediados que son hereditarios y tienen su target en proteínas y canales iónicos de la región nodal. Un ejemplo bastante importante es una variante del síndrome de Guillain-Barré, que es la neuropatía axonal motor aguda, cuya característica es una rápida disminución de la amplitud del potencial de acción muscular compuesto en la electromiografía, lo que sugiere una lesión axonal motora,
severa, pero tienen una rápida resolución de los síntomas y la clínica del paciente, y también de los cambios que se producen en la electromiografía, en la conducción, lo cual no es compatible con una recuperación esperada para el mecanismo de daño que tendría el paciente, ¿no? Generalmente cuando hay lesiones axonales severas, eh, el daño motor que tiene el paciente es bastante marcado y la recuperación puede ser bastante prolongada si es que se da, o pueden quedar con muchas secuelas. Un poquito más. Ya, esta variante del Guillain-Barré se asocia con autoanticuerpos que están dirigidos contra los gangliósidos GM1 y GD1A, que están localizados en el axolema nodal y particularmente en las regiones nerviosas terminales, ¿no? Que hay algunas de las nodopatías más importantes. Luego tenemos un algoritmo diagnóstico, ¿no? Por la forma de presentación. Tenemos, por ejemplo, las mononeuropatías, que son las que van a afectar a un nervio periférico único. Pueden ser compresivas, como por ejemplo el síndrome de túnel del carpo, que es la mononeuropatía compresiva más común. Se va a presentar en aproximadamente el 5% de la población, sobre todo en mujeres, 4:1. Es generalmente bilateral, pero puede ser asimétrico. Los pacientes van a presentar parestesias en las manos, en los dedos. Eh, Posteriormente pueden llegar a presentar debilidad y dolor en esa zona. Al momento de hacer el examen podemos hacer el signo de Tinel, que es golpear o percutir con el martillo la cara anterior del carpo, y vamos a ver que el paciente presenta sensaciones de corriente o parestesias en el territorio mediano, o también el signo de Fallen, que es la flexión de las manos, del dorso de las manos hacia abajo, flexión forzada, y también vamos a encontrar los mismos síntomas, ¿no? Es una enfermedad que se produce por un engrosamiento del ligamento transverso del carpo, lo cual produce compresión del nervio mediano. Es una enfermedad ocupacional, generalmente en pacientes que utilizan o hacen muchos trabajos manuales, cocineras, secretarias, personas de limpieza. También se asocia a embarazo, a hipotiroidismo, ¿no? En cuanto a la neuropatía cubital, por ejemplo, se puede producir en el codo o en el canal de Gullón, o en la muñeca también. Generalmente es más frecuente en varones, en mayores de 50 años, también relacionada a actividades laborales, conducción de vehículos, bicicletas, o también por fracturas distales del hombro, ¿no? Produce la mano en garra. En la pierna, por ejemplo, tenemos la neuropatía femorocutánea, que es denominada la meralgia parestésica, que se produce por compresión del ligamento inguinal. Y hay un dolor en la parte anterolateral del muslo, asociado a problemas de adormecimiento, hormigueos, trastornos sensitivos, ¿no? Es más o menos localizado en la región del bolsillo, le menciono, bolsillo del pantalón. Puede estar asociado a obesidad o uso de cinturones apretados en esa zona. Diabéticos también. Las mononeuropatías no compresivas se pueden producir en diabetes, vasculitis, lepra o paranoia. En cuanto a las mononeuropatías múltiples, que son compromiso de dos o más nervios en forma asimétrica en más de una extremidad, de aparición simultánea o puede ser secuencial, ¿no? Cuando ya hay varios nervios afectados, pueden simular una polineuropatía, ¿no? Lo ideal es desde el inicio hacer una electromiografía y ver si hay afectación, por ejemplo, de un nervio del brazo, un nervio de la pierna, dos, etc. La causa más frecuente es la vasculitis primaria, por ejemplo, la poliarteritis nodosa, enfermedad de Sjögren-Strauss, la poliangiitis microscópica, o también secundaria a otras enfermedades reumatológicas, como por ejemplo el lupus, la artritis reumatoidea, Sjögren. Más también tenemos aquí la neuropatía tomaculosa, que es una neuropatía hereditaria sensible a la parálisis por presión. Aquí vamos a encontrar
Es una enfermedad autosómica dominante, una alteración en el cromosoma 17, que causa neuropatías recurrentes relacionadas a compresiones o traumas mínimos. En cuanto a las polineuropatías, tenemos sensitivas, las de compromiso de fibras finas, autonómicas y sensitivas motoras simétricas. Las neuropatías sensitivas, una de las más frecuentes son las paraneoplásicas, que son complicaciones metastásicas del cáncer de origen autoinmune debido a anticuerpos contra estructuras nerviosas por expresión de proteínas neuronales del tumor. En ocasiones pueden ser la forma de presentación del cáncer y generalmente van a presentar neuropatías sensitivas y también neuropatías autonómicas, ¿no? Los síntomas que producen, lo que vamos a ver es que hay un daño de los cuerpos neuronales en los ganglios de las raíces dorsales. La forma de presentación va a ser subaguda, asimétrica, generalmente pueden cursar con ataxia, alteraciones de la propiocepción los pacientes. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Con anticuerpos anti-Hu en sangre y en líquido cefalorraquídeo. También hay otras, como el Sjögren, la deficiencia, perdón, el uso de cisplatino. Las neuropatías con compromiso de fibras finas, ya hemos hablado un poquito de eso. Tenemos que diferenciarlas en adquiridas y hereditarias. Las adquiridas, tenemos por ejemplo diabetes, VIH, lepra, las tóxicas, que pueden comenzar en semanas o meses, o sea, subagudas o crónicas. Después de iniciarse, generalmente alcanzan el pico, perdón, cuando nosotros tenemos ya varias semanas de uso del medicamento o del tóxico y luego desaparece al retirarlo, puede ser completa o parcialmente reversible. Por ejemplo, el uso de quimioterápicos van a producir dolor, pueden también producir trastornos autonómicos y deficiencias sensitivas y motoras. Hasta un 70% de los pacientes que reciben quimioterapia pueden presentar neuropatía con compromiso de fibras finas. La vincristina, el docetacel, cisplatino, talidomida son algunos de los medicamentos que pueden producir esto, ¿no? Entre otros medicamentos que producen neuropatía de fibras finas sensitivo nada más, tenemos la amiodarona, las estatinas que usamos nosotros bastante, la isodiazida, que se puede prevenir por el uso de vitamina B6, por eso es que siempre se les da a los pacientes que reciben tuberculostáticos, el metronidazol, cloranfenicol, nitrofurantoína, antirretrovirales, levodopa, que también los pacientes con enfermedad de Parkinson suelen tener neuropatías por la misma enfermedad, por el avance de la enfermedad, pero también por el uso de la levodopa, fenitoína también. Y intoxicación con algunos metales, ¿no? Como el plomo, el mercurio. En cuanto al VIH, hasta un 20% de los pacientes con diagnóstico de VIH hacen neuropatías de fibra fina. Un momento. Disculpen. Les decía que hasta un 20% de los pacientes con VIH pueden asociarse a polineuropatías, sobre todo los pacientes que tienen CD4 menor de 200. Pueden ser varias las causas de la neuropatía por VIH. Puede ser por la misma infección, por infecciones oportunistas como el citomegalovirus, o también por la toxicidad de antirretrovirales o por los otros medicamentos que pueden usar para otras infecciones, ¿no? Generalmente las polineuropatías son de presentación simétrica distal,
similares al Guillain-Barré o mononeuritis múltiple. Por ejemplo, hay varios tipos de presentación. En cuanto a las... ah, mm, tenemos acá VIH, lepra, neuropatías hereditarias sensitivas, luego tenemos las autonómicas. En cuanto a las autonómicas, pueden ser agudas o crónicas, se pueden asociar a, por ejemplo, síndrome de Guillain-Barré, paraneoplásicas, a diabetes. Los síntomas que van a presentar son generalmente sequedad ocular, sequedad bucal, alteración de los reflejos de las pupilas, hipotensión ortostática, disfunción urinaria, intestinal, gastropatías, disfunción eréctil, alteraciones de la sudoración, etcétera, ¿no? Eso generalmente va asociado a otro tipo de polineuropatías. Y en cuanto a lo que son sensitivo-motoras simétricas, tenemos las absonales agudas, que es una variante del Guillain-Barré, la más frecuente, las subagudas, por ejemplo, la deficiencia de vitamina. Entre estas, la deficiencia de vitamina B2 es una de las más frecuentes. Tenemos que la deficiencia de vitamina B12 no solo produce polineuropatía, produce degeneración combinada subaguda de la médula espinal, ¿no? Puede provocar una ataxia sensitiva. El paciente puede tener hiperreflexia, además que no está asociado a una polineuropatía, sino por la degeneración de la médula. Alteraciones de la propiocepción, de la vibración, eh, generalmente van a cursar con anemia perniciosa. Tendríamos que sospechar en pacientes que tienen malnutrición, cirugías bariátricas, en pacientes que son vegetarianos estrictos, que tienen enfermedades inflamatorias intestinales, ¿no? Luego tenemos por alcohol, tóxicos, hipotiroidismo, esas son frecuentes, vasculitis, las crónicas como les mencioné, diabetes, tóxicos, uremia. También tenemos que tener en cuenta aquí que hay ¿cómo se llama esto? Una polineuropatía del paciente crítico, en las cuales el paciente que está hospitalizado en UCI, hasta un 25% de los pacientes que tienen estancia prolongada en UCI van a presentar debilidad, sobre todo de miembros inferiores, simétrica, a predominio proximal, cinturas escapulares pelvianas. Pueden tener problemas o dificultad del destete del ventilador por una alteración de los músculos respiratorios. Luego, en quienes sería más frecuente en pacientes que están con sepsis, uso de ventilador, uso de corticoides, que han utilizado bloqueadores neuromusculares, que tienen alteraciones persistentes metabólicas, como por ejemplo hiperglicemias, trastornos hidroelectrolíticos, trastornos del calcio, y en los que tienen atrofia muscular por el catabolismo e inactividad prolongada al estar hospitalizados en UCI, ¿no? En la electromiografía lo que vamos a encontrar es una polineuropatía sensitiva motora axonal. Y en cuanto a las mielinizantes, tenemos varias, las que son uniformes y las no uniformes. Los uniformes, sobre todo el Charcot-Marie-Tooth, las leukodistrofias, y las no uniformes tenemos las crónicas, ¿no? El síndrome de Guillain-Barré, perdón, las agudas, que son Guillain-Barré, y las crónicas, que es la desmielinizante inflamatoria crónica, ¿no? Que es similar al Guillain-Barré. En cuanto a las pruebas de laboratorio que podemos hacer, siempre hay que hacer un hemograma. Si es que tenemos anemia y anemia macrosómica, tenemos que sospechar de deficiencia de vitamina B12, por ejemplo, ¿no? Glucosa y tolerancia a la glucosa a las 2 horas, hemoglobina glicosilada para descartar diabetes, urea y creatinina, perfil hepático, perfil tiroideo, porque el hipotiroidismo se asocia bastante a polineuropatías, deficiencia de vitamina B12, y aquí el ácido metilmalónico, si es que la vitamina B12 sale normal o ligeramente, o sea, cerca del límite inferior, tendríamos que hacer el ácido metilmalónico si seguimos sospechando en una deficiencia de vitamina B12. Porque los pacientes ahora a veces se colocan ampollas de vez en cuando o están tomando vitamina B12, entonces en algún momento podríamos encontrarlos normal, ¿no? El ácido metilmalónico, si está aumentado, significa que sí hay deficiencia de vitamina B12. Y el líquido cefalorraquídeo solo en algunos casos especiales como el Guillain-Barré o la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, ¿no?
Podríamos hacer pruebas de autoanticuerpos, como por ejemplo en la neuropatía axonal motor aguda, que es la variante del Guillain-Barré. Podríamos pedir el GM1, GB1A, GB3, una sensibilidad hasta 50%. En el síndrome de Miller-Fisher, el GQ1A, el 85% de sensibilidad. En el síndrome de POEMS, las proteínas de cadena ligera lambda, el 85% de sensibilidad. En las neuropatías sensoriales paraneoplásicas, vamos a encontrar el anticuerpo anti-Hu en sangre y en líquido cefalorraquídeo, aproximadamente 60% de sensibilidad. En lo que es las neuropatías asociadas a vasculitis, podríamos solicitar el ANCA y otros tipos de pruebas similares para enfermedades reumatológicas. En realidad mencionan aquí que, por ejemplo, la granulomatosis con poliangiitis, el ANCA tiene una sensibilidad del 90% y en la poliangiitis microscópica de 60-80%. En cuanto a las pruebas histológicas, podemos hacer o biopsia de nervio periférico o biopsia de piel, pero tenemos que considerar la enfermedad porque tendríamos que sacrificar, por ejemplo, para la biopsia de nervio, sacrificio de fibras nerviosas sensoriales porque se hace una biopsia a veces del nervio sural o de algún nervio radial, por ejemplo, superficial, ¿no? Y que esto puede ocasionar al paciente dolor crónico o disestesia, ¿no? Y la biopsia de piel para evaluar la densidad de las fibras nerviosas intradérmicas, ¿no? Ya les he mencionado, para, por ejemplo, neuropatía de fibra fina, se puede hacer una biopsia de piel. Y dependiendo de qué enfermedad querramos encontrar o estemos sospechando, podríamos hacer una biopsia de nervio periférico. En cuanto a lo que es la neuropatía diabética, vamos a ver que 8% de los pacientes al inicio del diagnóstico pueden tener ya signos de neuropatía, el 60% a los 25 años, y de estos todos los pacientes que tienen polineuropatía diabética, hasta un 10 a 25% va a tener una variante dolorosa, ¿no? La clasificación, hay varios tipos de clasificaciones, pero puede ser, esta clasificación la divide en simétricas y asimétricas. Las simétricas, la polineuropatía sensitiva motora simétrica distal, la de fibras pequeñas, la neuropatía sensitiva aguda dolorosa, la autonómica hipoglicémica por el tratamiento. En las neuropatías asimétricas tenemos las neuropatías craneales, la neuropatía del sexto nervio craneal es una de las más frecuentes que se asocia a diabetes. Luego de descartar todas las otras causas, si no tenemos ninguna patología, eh, podemos asociarlo a diabetes mellitus, ¿no? Neuropatías intercostales, las mononeuropatías comprensivas, la amiotrofia diabética, las lesiones radiculoplexopatía cervical y lumbosacra o mononeuropatías sistémicas de miembros, sobre todo de miembros inferiores. Acá hay otro tipo de clasificación, ya no lo dividen como el anterior que era simétrica y asimétrica, sino ponen todas las neuropatías asociadas a diabetes, ¿no? Y aquí está cómo hacer un diagnóstico diferencial. Básicamente, por ejemplo, si es una neuropatía axonal distal, hay que hacer o solicitar dosaje de vitamina B12, pensar en gamapatías monoclonales, en vasculitis por otras causas infecciosas que son raras, o enfermedades paraneoplásticas o linfoproliferativas, ¿no? Si son neuropatías de fibras pequeñas, pensar en alcoholismo, VIH, gamapatía monoclonal, Sjögren, sarcoidosis, neuropatías hereditarias. Si son neuropatías desmielinizantes, en una polirradiculopatía desmielinizante inflamatoria crónica, neuropatías multifocales, dependiendo de las causas, como ya les mencioné hace un rato, y radiculopatías y plexopatías, las que ven ahí. Siempre en neoplásicos y paraneoplásicos, porque los pacientes que vienen con diagnóstico de diabetes mellitus son pacientes adultos mayores generalmente, ¿no? Vamos a ver que hasta un 25% de estos pacientes con polineuropatía sensitiva simétrica distal, sensitivo motora simétrica distal,
Van a tener una progresión lentamente progresiva, predominio sensitivo, pero menos frecuente es la afectación motora. Hasta un 25% van a presentar una neuropatía dolorosa que afectan las fibras tanto finas como fibras gruesas. Se va a asociar a pacientes que tienen ya compromiso de riñón y retinopatía. Y lo que vamos a encontrar en los pacientes es que hay una disminución de la percepción distal, sobre todo en miembros inferiores, dolor también, cambios vasomotores, como palidez, enrojecimiento, cianosis o un cambio de coloración, como una coloración oscura en esa zona, ¿no? Está asociado a veces los pacientes presentan alodine. Luego tenemos que en la diabetes puede haber neuropatías autonómicas que se pueden presentar más frecuentemente pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Hasta un 75% de los pacientes mencionan que pueden presentar este tipo de neuropatías autonómicas, pero también un 10 a 20% de neuropatías, perdón, de pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. La neuropatía por hipoglicemia, vamos a ver que hay episodios de, una cosa la de episodios sobre todo de problemas más motores, más en miembros superiores y distales, y proximales, perdón, que se presentan sobre todo cuando hay una bajada brusca o un control muy rápido de la glicemia, en los cuales el paciente puede hacer cuadros de hipoglicemias y el paciente va a presentar bastante dolor asociado a alodinia o hiperalgesia, que generalmente se resuelve si las glucosas comienzan a estabilizarse y estar normales, en el lapso de aproximadamente un año podría estarse estabilizando, ¿no? En cuanto al tratamiento, tenemos primero que reconocer y tratar las comorbilidades de los pacientes, que vienen muchos con ansiedad, depresión, trastornos del sueño, cambios del apetito por el mismo problema, a veces sensitivo severo o que noten alguna debilidad, ¿no? Y esto va a tener un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes. Vamos a tener varios medicamentos que podríamos usar. Podríamos usar, por ejemplo, antidepresivos tricíclicos, tienen un efecto dual en la inhibición de la recaptación de la norepinefrina en la sinapsis dorsal espinal y activación secundaria sobre los canales de sodio. Nortriptilina no he usado, no tenemos en el país, la mitriptilina sí. Generalmente está indicado para dolor neuropático, en polineuropatías diabéticas dolorosas, en neuralgia posherpética, dolor neuropático central. Y también, como es un antidepresivo tricíclico, también mejora la parte emocional, ¿no? Los pacientes que tienen depresión o ansiedad pueden mejorar con este tipo de medicamentos. El medicamento viene de 25 miligramos. Generalmente lo uso yo en las noches. Empezamos particularmente con la mitad de la dosis, porque como los pacientes generalmente son mayores, pueden tener algunos efectos secundarios, ¿no? Como sedación, o sea, más sueño, mareos, problemas de retención urinaria, problemas visuales o anormalidades cardíacas, entonces hay que tener bastante cuidado. Se puede ir subiendo de 12.5 miligramos a 25, lo máximo que yo he usado es 75 y lo tengo que usar más o menos entre 6 a 8 semanas para poder ver su eficacia en el paciente. Y dentro de las últimas 2 semanas, a la dosis que yo considero con la que la voy a dejar a ese paciente. Por ejemplo, si empiezo con 12.5, yo no le puedo decir a las 3 semanas que ya no le ha funcionado a ese paciente. O si estoy ya en 25 y pasó una semana más y le digo, no, hay que cambiarlo, no, hay que esperar. Todos los medicamentos tienen un tiempo en el cual van a hacer efecto. No podemos cambiarles o agregarles otros medicamentos muy rápido porque aumentamos los efectos secundarios en los pacientes, ¿no? Luego tenemos otros medicamentos como los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina,
Aquí tenemos lo que es la duloxetina, que es un buen medicamento que se está indicado en el tratamiento de polineuropatía diabética dolorosa, neuropatía por quimioterapia. Tienen un efecto similar a la gabapentina y la pregabalina, pero no se utiliza para dolor central. Y también la duloxetina tiene un efecto o ayuda en los pacientes que tienen bastante ansiedad y depresión, ¿no? El medicamento viene de 30 miligramos y se puede usar 30 miligramos al día y luego se puede subir hasta 60 miligramos. El efecto vamos a tener que esperar hasta 4 semanas para ver el efecto adecuado. Se puede asociar a náuseas y cambios de la presión arterial, sobre todo náuseas, ¿no? Y molestias digestivas los primeros días. La venlafaxina no lo he usado nunca, no tenemos en el hospital, duloxetina tampoco, pero es un poco más accesible por el precio para los pacientes. En cuanto a los ligandos de los canales de calcio, alfa 2. Tenemos la gabapentina y la pregabalina que sí tenemos en el hospital. La gabapentina viene de 300 miligramos, en el Perú hay de 300, 400 y de 600. Comenzamos con 300 miligramos 2 a 3 veces al día y vamos titulando, ¿no? Se dice que la dosis máxima es hasta 3.600 miligramos por día. Yo no he llegado a usar tanto, he llegado a usar 2 tabletas cada 8 horas. Tenemos que esperar más o menos entre 5 a 10 semanas para ver un efecto adecuado, en las cuales las últimas 2 semanas sean con la dosis máxima que yo voy a usar al paciente. Puede producirle sedación, mareos, a veces en los pacientes ganancia de peso, sobre todo la sedación, les da mucho sueño a los pacientes. No a todos, pero a los pacientes adultos mayores suele darles más sueño, ¿no? Entonces, a veces por eso no lo toman adecuadamente. Como tiene ¿no? excreción renal, es mejor tener cuidado en los pacientes que tienen insuficiencia renal. La pregabalina, la gabapentina está indicada en neuropatía posherpética, polineuropatía diabética dolorosa, síndrome de miembro fantasma también y en lesiones medulares. Y la pregabalina en polineuropatía diabética dolorosa, neuralgia posherpética, lesiones medulares y centrales, ¿no? Tienen un efecto parecido. La pregabalina en muchos pacientes tiene tiene un mejor efecto, tiene una mejor acción. Los medicamentos vienen aquí en el Perú de 75 a 150. Había un laboratorio que había traído de 25 miligramos que se utilizaba en algunos pacientes adultos mayores que tenían problemas con este medicamento, ¿no? Entonces se comienza con 75 miligramos 2 a 3 veces al día, igual y se va dosando la dosis, ¿no? Se va aumentando la dosis. Tenemos que esperar al menos 4 semanas para poder hacer el cambio, pero ya más o menos a la tercera semana nosotros ya vamos viendo qué tal le ha ido al paciente. No tiene casi los mismos efectos secundarios que la gabapentina y he tenido algunos pacientes, un par de pacientes en varios años que han tenido problemas visuales con la pregabalina, así que hay que tener cuidado con eso. Luego tenemos la lidocaína en parches, viene al 5%, es para dolores localizados, como por ejemplo una neuralgia posherpética, si está bien localizado, tiene efectos sobre todo en la alodinia, es un antagonista de los canales de sodio, de calcio, y produce disminución de las descargas ectópicas espontáneas de los nervios, ¿no? A veces en algunos radiculopatías, donde el dolor está más localizado a nivel del glúteo, por ejemplo en el muslo, podríamos también utilizarlo. Se utiliza 12 horas el parche y 12 horas se retira. Es un parche cada día. En realidad es un medicamento un poco caro y como solamente el efecto dura un día, no es muy recomendable, ¿no? Usarlo por el costo del paciente. Tenemos otros medicamentos como la capsaicina tópica, que es el extracto del pimiento, que también hay en parches, y hay en crema al 0.075%. Su mecanismo de acción no está bien conocido, pero ocasiona desensibilización de los axones sensitivos y de inervación epidural. Se usa sobre todo en neuralgia posherpética, en neuropatías por VIH. Se puede colocar 4 o 5 veces al día la crema, en máximo de 4 o 6 semanas
Generalmente el alivio del dolor se va a ver entre la primera y segunda semana. Estos son los medicamentos que están indicados para cada tipo de dolor neuropático, neuropatía diabética dolorosa, por ejemplo, penicilina, duloxetina, gabapentina, la amitriptilina, y hay medicamentos de segunda línea, ¿no? Igual analgésicos herpéticas, centrales, otros tipos. Ustedes creo que tienen una clase de Guillain-Barré, entonces creo que está ahí nomás. No sé si tienen alguna consulta. ¿Alguna consulta, chicos? No, no, doctora, no tengo dudas, no sé qué puede preguntar. Ok, chicos, muchas gracias. Eso sería todo entonces. Gracias, doctora.